está con nosotros, ¿cómo no verlo con esa estatura, no, don Iván Puje? Nos ha traído su mapa. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Bárbara? Bien, bien. Trajimos un mapa distinto esta vez y queremos partir con una reflexión un poquito optimista, ¿cierto? Hoy día se requiere en el país en que estamos viviendo. Venimos de una tragedia gigantesca que ha afectado a 4 regiones del país. Y tratar de ver el lado positivo de esa tragedia. Vamos con la primera lámina, señor director. Y esta foto, ¿cierto?, que es del embalse Convento Viejo, es la otra cara de la tragedia, ¿cierto? Y cuando veamos los datos de cómo aumentó la capacidad del embalse, la verdad es que es impresionante, ¿cierto? En estos, desde junio, que era la primera medición, hasta agosto. Entonces, lo que queremos presentar hoy día es una oportunidad para que este proceso de reconstrucción que está en marcha sea visto por el gobierno como un plan de obras públicas, primero, que hace falta, que genere empleo en la zona y que además recupere la capacidad productiva que se ha afectado en valles vitivinícolas. Por la agricultura. Agricultura, vino, sí. Y también eso por los canales de regadío que desprenden, que salen desde un embalse, ¿cierto? Los canales de regadío, ahí vamos a entender cómo se afectó y por qué se afectó tanto esta zona con las aguas. Vamos primero a la primera lámina para tener una idea de la buena noticia. Estos gráficos muestran la capacidad total que tiene Chile en agua acumulada, ¿cierto? Que es nuestra reserva estratégica. El año 2014 teníamos 3.700 millones de metros cúbicos, el año 2015... ¿A la misma fecha, sí? Sí, a la misma fecha. 4.141, al 22 4.000, y fíjate que a junio del 2023, respecto a junio del 2022, esto sí, aumentó un 34%. Entonces fueron las lluvias que se registraron hasta el 27 de junio, ¿te acuerdas? Claro, la primera etapa complicada, la primera etapa ahí Licantén, cariños a Licantén, de hecho, ahí a la gente del Maule que lo ha pasado tan mal, mi región. Y la Dirección de Agua acaba de soltar la información de todos los embalses que muestra, este dato fresco, que al 23 de agosto la capacidad aumentó de un 34 a un 49%. O sea, tú puedes ver que casi 500 millones de metros cúbicos se cargaron en los embalses. Casi se duplicó de acá ya, si tú miras aquí con el 2014. Ahora, para ponerlo en contexto, veníamos de una sequía. Esto es un año, aquí estamos en etapa de normalidad. ¿Por dónde anda la normalidad? Mira, es muy relativo porque la serie es larga, claro. Por supuesto, si nos vamos al 2012, 2005, 2007, estábamos con números similares a esto. Ya. Se ha producido una U. Pero lo que es más impresionante acá, y eso es lo que creo que el gobierno tiene que ver con una oportunidad también, es que tenemos un incremento del agua con todos los desastres que vimos, de la cual solo captamos aproximadamente el 20%. ¿Por qué captamos tan poco? A ver. Porque tenemos poca capacidad de embalses. Porque mucho escurre, ¿cierto? Y se dispersa hacia pequeños tranques, canales y finalmente sale al mar. Y con estas lluvias en particular, eso fue muy fuerte. Entonces, lo que vamos a presentar hoy día es una propuesta muy simple para ver de qué forma nosotros podemos parar ese 84% y retener 300 millones de metros cúbicos, ¿ya? A través de 5 embalses y una serie de obras que les vamos a presentar. Hay que construir entonces. Hay que construir. Hay que entrar a picar. Hay que entrar a picar. La señal que el presidente debiera dar, yo creo, con la ministra, además López, que es una ministra que a mí me gusta, personalmente, una personalidad fuerte, es directa, viene del sector sanitario y no se van a decir que el colector de Viña era culpa de ellos. Pum, listo. Sí. Sí. ¿Te diste cuenta, no? Sí, con respecto al socavón que se produjo ahí Ministra López, en las dunas. Esta es la oportunidad para que usted implemente el plan de embalse que está postergado hace mucho tiempo y genere no un plan Marshall, sería mucho decir, pero un plan de inversión potente en estas 3 regiones afectadas. Vamos a la lámina, por favor. Fíjate que esto es lo interesante. Esto compara la curva, es el porcentaje de la capacidad del embalse que está ocupada. ¿Dónde está la zona más compleja? En Coquimbo. Coquimbo tiene un problema serio, ¿ya? O sea, acá dice que tengo se puede ver con Viento Vejo, La Paloma, Puclaro, que son los embalses del norte, y a medida que la curva aumenta, quiere decir que estoy con 100% de capacidad en el embalse Digua del Maule, en Titubén del Maule 96, en Coihueco del Maule 90, en Lago Laja, Biobío, baja porque es demasiado grande la capacidad, pero lo que vemos nosotros es que en las zonas de inundaciones tenemos casi un 90% de ocupación. Eso es inédito, sobrando agua. O sea, lo que quiere decir esto es que perdimos un enorme volumen de agua que podríamos haber aprovechado si hubiéramos tenido estos embalses operativos. ¿Ya? Perdón, ahí puedo hacer una pregunta. Claro, vale.
si hubiese habido estos embalses de los que tú hablas, operativos, ¿podríamos haber encauzado ese exceso de agua que corría por el Mataquito y por estos ríos que de alguna manera salen? Ya, o sea, podríamos haber, primero, reducido el impacto sobre las localidades, clave, ¿cierto? En el Teno, el Mataquito, el Tinguiririca. Sí, claro. Y segundo, podríamos generar una reserva estratégica de agua que nos permita afrontar las sequías que vienen y que se puede usar tanto como para riego como para distribución en centrales de pasada que están proyectadas, algunas de ellas en los cajones, ¿cierto?, de la precordillera. O sea, esto lo propuso el presidente Lago hace no sé cuánto, el 2004 fue la primera. Claro, 20 años. 20 años, exactamente, fue el plan de embalses. Y se ha ido ejecutando de a poco, te fijas, el Bato, la Paloma, el Puclaro, el último fue, ¿cierto?, Convento Viejo, con algunos problemas, pero estamos atrasados. Vamos hasta la mañana para que podamos ver. Quiero explicar en síntesis los colores. ¿Por qué quedó la embarrada técnicamente? Porque, primero, la distancia que hay entre Rancagua y la cordillera y los 2.000 metros son 70 kilómetros. Una pendiente, sabemos, muy acelerada, ¿ya? Entonces el agua baja muy rápido. Pero además de bajar rápido, se enfrenta con la cordillera de la costa, que son todos estos cuerpos que ustedes ven en color verde, son cerros. Y entre medio de los cerros se producen angosturas. Claro. Y en esas angosturas donde generaron la mayor cantidad de problemas. Por ejemplo, Rancagua no tuvo tantos problemas, ¿cierto? Pasó el agua por Coya, la cuenca del Cachapoal, pero cuando se empezó a ir hacia Rinconada, ¿cierto?, de Parral, hacia Los Brons, hacia Hidagüe y hacia el sector sur, ahí se produce el estrangulamiento con la angostura entre los cerros y los poblados. ¿Qué es lo que pasa ahí? El agua viene muy rápido y no puede, en el fondo, tomar capacidad y se desborda. Y se desbordó en varios puntos que suman esta población de acá, aproximadamente 60.000 personas las afectadas. Lo que está en rojo es lo que se inundó, ¿ya? ¿Qué hay que hacer acá para resolver esto? Vamos a la siguiente lámina. Ya. Acá hay 3 enlaces que están en la carpeta y no se han construido. ¿Y por qué no se han construido? Por diversas razones, porque se postergan, porque el estudio de impacto ambiental se alarga, porque se quiere ¿Cuánto tarda el famoso? Es que han sacado harto a relucir el tema de lo complejo que es obtener los papeles, permisos en la mediación ambiental para resolver estos Hoy temas. día es una pesadilla. Pesadilla. Sí, 8 años. 8 años, 4 años. Y toca resto arqueológico, 6 años más. O sea, hoy día nosotros nos quedamos sin un hospital en pandemia en El Salvador porque encontraron unos excusados del siglo XVIII, digamos. No, pues es cierto. Ah, ¿en serio? Entonces, están guardados en una bodega ahora. Nadie los puede ver, pero eso fue la razón. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Tenemos el Y base usados más encima estaban. Tenemos un base Codegua, hay que hacerlo. Nido de Águilas, hay que hacerlo. Esto lo propuso una empresa. Y el Boyenar, que es súper antiguo, hay que hacerlo. Pero además de eso, que nos permite retener el agua que viene de la cordillera, baja los caudales. Todos estos puntitos que tú ves acá en amarillo son tranques que ya existen, porque todos los valles de Chile tienen un sistema fantástico de canales y tranques. Acá se alcanza a ver algo, es una red de miles de kilómetros de canales y de tranques de regadío. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el temporal? Venían los ríos cargadísimos, los esteros, se fueron hacia los canales, reventaron los canales, claro, rebalsaron los tranques y rebalsaron los pueblos. Dale, Tere, pregunta nomás. Ya que está convertido en el hombre del tiempo. No, joder, no. Esto es bastante... Es un perfil nuevo que conocemos, estamos viendo. Esto es un plan de 300 millones de metros cúbicos. Bueno, da lo mismo, pero te ve Ya. igual al señor del tiempo. Yo hay una cosa que no entiendo, Dime. que tiene que ver con el clima. Literal, a lo mejor alguien sabe acá. ¿Por qué se asocia la lluvia de invierno al cambio climático? Porque yo tiendo a pensar que la lluvia en invierno es algo más o menos normal y frecuente. Y te fijas que No, dicen lo que tiene que ver con... que el cambio climático ha hecho todo esto. La corriente del Niño Esto y la llegó Niña. para quedarse. Y uno dice, bueno, lluvia en invierno. Lo que sorpresa. tiene que ver con el cambio climático es el tema de la isoterma, que eso todos los Ya. expertos lo dicen. Ya ven. Y es que el agua se congela más arriba. Y cae como nieve. Y cae Ya. como agua en el fondo y arrastra más volumen de agua y cae mucho más rápido. Entonces
La fuerza con que cae esto mismo va a pasar en Copiapó, en Antofagasta, es cosa de tiempo. Pero ustedes no recuerdan esto Porque mismo hace llovía. muchos años. No, pero si el punto es que llovía Claro. con frío. No. Y por lo tanto Pero los se aluviones, acopiaba el Pepe. agua, se acopiaba como nieve. Pepe, pero tú no Y recuerdas. ahora el problema es que llueve con temperaturas más altas. Pero no recuerdas y entonces eso. no para nada. Sí, Episodio en el hubo. pasado. O sea, No, pero en que episodio del escúchame. pasado. Yo digo con Yo recuerdo muchos episodios. Yo recuerdo. con temperatura alta, A digo. propósito de que el vino envejece bien, yo recuerdo que llovía, pero que se las Sí. pelaba lloviendo varios días seguidos y era muy excepcional que pasara algo como lo que pasó en el Mapocho, que Bueno. pasó 2 veces, digamos. En el ¿ah? sí, Todos los pero, años. pero después Ay, pero todos llovía los una años. semana entera y Hay llovía. todos los también años la se inundaba, pavimentación, se salían. ¿cierto? Hoy Sí, día a la llueve pavimentación. rápido, Se salía un par el de días y ya. Se salía La el construcción Mapocho en- de Nosotros heladeras. hicimos una red de colectores extraordinaria en Santiago, está pendiente en Viña, Sí. pero Santiago fue extraordinaria, San Juan de la Guava, Vespucio, Froilán Roa, o sea, hizo una inversión gigantesca que evita que la ciudad colapse. Acá no, porque estos son sectores Esta es una rurales. nueva, me cambiaste Ya, la... Es que te quiero mostrar Sí, esta porque ya. esta es la más dramática, Santa Cruz. Y yo escuché acá a periodistas y a noteros diciendo que había que mover ciudades, Gualañá hay que desplazarla. Y, nosotros- o sea, y le decía a la señora, ¿cómo van a desplazarme a mí? Porque hay un cementerio ahí. Y mis colegas arquitectos hay que tenerlos alejados ahí, incluso a mí también hay que decirlo, porque uno se tiende a tentar con esta cosa de que la ciudad está en zona de riesgo y hay que moverla. Nos pasó en Chaitén y fue un desastre. Entonces, acá lo que muestra acá Santa Cruz fue golpeadísima. 80% de la ciudad bajo el agua. ¿Por qué? Porque venía el agua, ¿cierto?, del Tinguiririca, ¿cierto? Y se sumó del estero Chimbarongo, que es el que viene acá del convento, del embalse, que contuvo el agua porque se llenó. Completamente. Si no hubiera estado esto, probablemente tuviera seguido largo. Ah. Y cuando se sueltan estos dos flujos, caen acá, y como se angosta, te fijas, por los cerros, se produce un rebalse que deja la embarrada. ¿Ya? Entonces tú te fijas, y también ocurrió acá en San Fernando, que se Sí. inundó el líder. Usted es de allá, ¿no? No, yo soy de la región del Maule, Talca. Ah, bueno. Vamos Talca, a París, ver, Londres. vamos a ver. Pero se fija que acá lo que tiene es el río saliéndose y la propuesta. La propuesta es el enlace, el embalse Antivero Tinguiririca. Este es un embalse extraordinario porque junta el estero Antivero, el río Tinguiririca, que permite acumular este puro embalse 50 millones de metros cúbicos. Ampliar el convento viejo y acá hacer una red maravillosa de tranques de regadío. Cada uno de estos son tranques de regadío y estos son mejorar todos los canales. Nosotros fuimos revisando todos los canales más importantes y los tranques de regadío que se pueden ampliar, y esta es inversión que va directo a los agricultores, porque aquí están pasando puros bonos. Estas inversiones las tienen que hacer ¿quiénes? El Son- Estado de el Chile. Estado. El Ya. Estado de Chile. El Estado de Sí, Chile. Hay algunas vamos- que pueden ser concesionadas, Ok, pero después hay que cobrar una tarifa, pero finalmente el Estado de Chile la así hace. es. Vamos con al la otro. siguiente. El último, la cuenca del Teno y Mataquito, ¿cierto?, que es Curicó. Y acá se produjo una situación muy compleja porque está el caso de Galilea, ¿cierto?, en Zapallar, que claramente una construcción instalada en una zona de riesgo. Esperemos que las investigaciones detecten qué pasó acá, pero esto es absolutamente irregular, constructora y Galilea. Después está Sagrada Familia, ¿cierto? Sí. Y acá donde estaba Gualañé, donde decía la señora, vamos a tener que mover el poblado, no es necesario mover el poblado. En ninguna parte del mundo ha sido necesario. Entonces acá, en esta cuenca maravillosa, el Teno y Mataquito, vamos a la propuesta. Vamos a la propuesta. ¿Tenemos una lámina más o no? Sí. Ahí está. Ampliación Convento Viejo, enlace La Jaula. Este es el enlace más esperado por todos los canalistas del Teno. Lo están esperando hace 20 años, Bárbara. Sí. 20 años. Entonces, presidente, haga ahora el envase del Teno, de La Jaula. Están los diseños, está la voluntad, están los recursos, y de esa manera usted puede generar empleo Ay, y aumenta la capacidad. Aceleremos el papeleo entonces en esa Iván, zona. Aprovechemos que se está diseñando el presupuesto del próximo año. Por supuesto. ¿Ah? Que lo pongan en el presupuesto. Pónganlo el en el diseño, presupuesto. en Qué fin, buena idea la has tenido ingeniería. hacer esa petición. Es muy importante con esta lámina, vamos a terminar, porque lo que no nos puede pasar, esto es una lámina de la NASA que muestra cómo perdimos el agua. ¿Me vas a decir que ese es el agua que... Se perdió. todo ese color es de la que entró al mar? Toda la que se perdió. Esta es una foto que compara el mayo 18 y el julio 1. Esta agua que nos hace tanta falta y nos va a hacer mucha falta, la perdimos. Tenemos que construir los enlaces, tenemos que construir los tranques de regadío y tenemos que darle buenas noticias a los vecinos de esa zona, Bárbara. Bueno. Con obras.
Una asesoría gratis de don Iván Poduje al gobierno de Chile. Muchas gracias por su mapa. ¿Por qué no me haga así? Pero lo hizo, sí, está espectacular el estudio y todo lo que ha hecho. Lo que pasa es que yo creo que hay momentos en que uno tiene que criticar y se requieren propuestas también, porque las personas necesitan propuestas e ideas para surgir. ¿Ya? Seco, así que te muchas pasaste. gracias. Además que son obras de futuro. Además son obras que nos van No a benefician trascender. a un gobierno en particular. Por supuesto No, que sí. no nos alcanzan a hacer en 2 años tampoco. Si son para más tiempo. Claro. Nunca. Chicos, le quiero decir que por la hora te damos las gracias, Iván, por haber estado con nosotros. Gracias, chiquillos. Bueno, como ya son más de las 10 de la noche, estamos autorizados para transmitir programas para mayores de 18 años. Bien hecho, Hannes Kaiser. Indultados es presentado por Cremaski Furlotti, desde el Valle del Maule, vinos únicos y con carácter. Cremaski Furlotti es una viña familiar y con tradición que desde el Valle del Maule produce vinos únicos y con carácter. Zinfandel, Malbec o Pinot Noir son vinos que se hacen con amor, sensibilidad y poesía, como las celebraciones que se hacen con vino, porque eso acerca a la gente. Y además celebra en septiembre y entra a la tienda online www.cf.cl y aprovecha un 30% de descuento en todas las etiquetas con despacho gratis a todo el país. Ideal para celebrar este 18. Cremaski Furlotti, una viña con certificado de sustentabilidad del Valle del Maule.